سلسلة لقاء مع الموجه. Pues para mí es un gusto y un enorme honor. Estoy muy emocionada, créanmelo, por estar aquí frente a ustedes. Es un sueño estar aquí hablando. Y bueno, si en caso de que no entendieran alguna palabra, por favor, pregúntenlo con toda libertad, ¿sí? Para que nos entendamos todos. Y digamos, tenemos muchos sinónimos, tal vez con alguna palabra no nos vamos a entender, entonces le buscamos sinónimos. Bien, el título de esta conferencia es Marruecos, puertas abiertas de hospitalidad para un mundo trashumante. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto de la transhumancia? ¿Se lo preguntaron antes de venir? ¿O no? ¿Sí se preguntaron qué es la transhumancia? ¿O todos entendieron qué es lo transhumante? No. ¿Y tienen alguna idea? Bueno, eso vamos a ver, ¿no? Y lo de hospitalidad, también, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? Eso sí lo entendieron, la idea de hospitalidad. Pero entonces aquí lo que vamos a tratar es esta relación entre la transhumancia y la hospitalidad. ¿Y por qué Marruecos es este espacio en el mundo en el que hoy es posible estudiar estas dos dimensiones, la hospitalidad y la transhumancia, de una manera clara, de una manera diáfana, de la manera más acertada de lo que podemos encontrar en cualquier otro país del mundo? ¿Por qué elegir Marruecos para estudiar la hospitalidad? Esa es una pregunta que se contesta de manera muy fácil, ¿no? Porque toda la cultura de Marruecos, y ese es, digamos, desde donde se parte, es una cultura de hospitalidad. ¿Sí? La premisa que da lugar a a este gran estudio que se está haciendo por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, en este proyecto, tiene como base el saber que Marruecos y su cultura es este patrimonio de la humanidad intangible y tangible al mismo tiempo. Ustedes han escuchado esto del patrimonio intangible, digamos, tienen alguna idea, ¿no? Es algo que está, digamos, en la Organización de las Naciones Unidas. Digamos, hay ciertas dimensiones culturales que nosotros, sin poderlas ubicar en un solo espacio o lugar, las podemos practicar, las podemos sentir, o no. Una de ellas es la hospitalidad. Entonces, digamos, la costumbre es una costumbre básica de tomar el té aquí y de ofrecer el té. Es un símbolo, un signo de hospitalidad. A cualquier persona que nos encontramos, que llega a nuestra casa o en otro lugar, el té es este símbolo. Entonces, la cultura, lo que contiene a toda cultura es un conjunto de símbolos, lo que la hace especial, que nos permite saber que esta cultura es de este modo, es un modo especial que no encontramos en otro lugar. Eso es lo que podemos nosotros pensar como cultura.
la especificidad de cada espacio en el mundo. Entonces, claro que, por ejemplo, en México hay otros símbolos. ¿De casualidad alguien aquí sabe, conoce de un símbolo en México? Digo, más allá del fútbol. ¿Eh? El mito del nacimiento de México. El mito Del nacimiento de México, ¿no? De la fundación. Digamos que ese es está devorando una víbora una serpiente. sobre las espinas, porque está Sí, sobre un nopal, ¿no? Aquí le llaman cactus a los nopales, allá le llamamos nopales, ¿no? Y es, digamos, como de uno de los platillos más importantes de nuestra dieta. Digamos, este es un símbolo histórico. Pero hay otros símbolos, digamos, que son como más cercanos a las personas, ¿no? Que tienen que ver como con lo que comemos, como nos pueden identificar en el mundo, ¿no? Digamos, hay otras formas. Para nosotros es la bebida, ¿no? Una bebida que aquí pues no se conoce mucho, que es el tequila. El tequila, que también viene de un cactus, por cierto. Del maguey, le llamamos maguey. Entonces, esa es una bebida en donde, digamos, allá va uno a cualquier lugar y le pueden ofrecer a uno un tequila. Cada país así tiene, digamos, estos colores especiales por los que los podemos identificar. Pero ¿por qué elegir a Marruecos? Y mi pregunta es esta para comenzar la reflexión. ¿Ustedes se reconocen a sí mismos como parte de una cultura de hospitalidad o no? ¿Se habían pensado como hospitalarios o no? ¿O ni siquiera esta dimensión ustedes la tenían presente? O sea, es decir, cuando ustedes le ofrecen a una persona recién llegada, le ofrecen su casa, le ofrecen una bebida, ¿ustedes están pensando, soy hospitalario, o solamente lo hacen, digamos, por una costumbre, como algo ya dado? ¿Sí? Esto es lo que vamos a reflexionar aquí. ¿Cuál es, digamos, el objetivo de que se haga un proyecto? Porque, digamos, toda esta conferencia y otros cursos que se tienen proyectados están en el marco de un convenio que felizmente se ha realizado entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Ibn Zohor, gracias al profesor Abdul Khaled, que está aquí. Ya se fue, pero que estaba aquí, exactamente, que salió. Pero gracias a su intervención es que este convenio se pudo hacer. Y entonces es un convenio que tiene la intención precisamente de reflexionar sobre la hospitalidad. ¿Cuál sería, digamos, el resultado de esta investigación y a quién le sirve? ¿Hacia quién va dirigido? Va dirigido sobre todo a sociedades como las occidentales, en donde el sentido de hospitalidad es casi nulo, se ha perdido, y en donde la idea de comunidad también se está disolviendo a pasos agigantados. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una población o países europeos o países de América Latina en relación con Marruecos? Que aquí todavía la idea, la noción de comunidad
es un soporte social. La comunidad, la familia, que es una familia no nuclear, no el papá, la mamá, 2 hijos, sino que es una familia extendida en donde los tíos, los hermanos, digamos primos, tienen una gran importancia y están cercanos a nosotros. Es decir, siguen siendo importantes. Efectivamente, para ustedes esto que les estoy diciendo puede resultar de lo más común. O sea, es decir, no hay ninguna sorpresa. Pero si se hace la comparación con nuestras sociedades, van a encontrar que hay, digamos, esta disolución de la comunidad, dando lugar a un individualismo. Cada quien para lo suyo. Se quiere estudiar para encontrar un trabajo que nos permita estar bien, pero con nosotros. No me importa con mi familia, no me importa nadie, solamente para mí. Esta idea del individualismo y del consumo es pernicioso para el conjunto social de cualquier país, lo destruye. ¿Por qué? Porque si uno no alcanza a tener un buen trabajo, porque además, igual que en todo el mundo, las economías siempre son frágiles, ¿sí? El trabajo, el empleo es precario y el único sustento es la familia y es la comunidad. Si todos me están entendiendo por dónde va. Si hay algo que no, si me voy muy rápido, utilizo palabras que no, por favor, siéntanse libres, ¿sí? Si nosotros no tenemos como soporte la comunidad y nuestra familia, nos quedamos en el aire, en la deriva, en la calle. En la mayoría de países occidentales es muy común que la gente viva ahora ya en las calles. Hay mucha gente, lo que se llama homeless, viviendo en las calles. Viviendo es un decir, en realidad están muriendo. Y en verdad que hay, digamos, una indiferencia hacia eso. A nadie le importa. Si nosotros entonces somos conscientes de esta situación que impera en el resto del mundo, podemos reconocer el valor de que aquí se estén haciendo las cosas de un modo distinto. ¿Y por qué es necesario entonces reflexionar sobre eso? Precisamente para no perderlo, precisamente para fortalecerlo y para que sea un recurso hacia el mundo. Entonces, hablar de la hospitalidad es, digamos, como un modelo. Marruecos es un modelo de hospitalidad en ese sentido, porque no solamente cuida de los suyos, sino también cuida del otro, del que va llegando. Esa es la hospitalidad. Cuido mi casa y por eso, porque cuido mi casa, puedo invitar a ese otro, al que viene de afuera. A mí no me gusta utilizar la palabra extranjero, porque la palabra extranjero refiere como si fuera alguien que no pertenece. Y en un sentido estricto, cuando nos damos cuenta que todos somos seres humanos y que por esa sola condición todos somos iguales, no puede existir el concepto de extranjería, de alguien distinto, de alguien que no es igual. El ser humano entonces puede tener otra cultura, otras formas de vivir, pero
es esencialmente igual. ¿Sí? Es decir, no porque venga de otro país es distinto, o porque ustedes vayan de aquí a otro país, son distintos. ¿Sí? Digamos que los rasgos culturales van a ser secundarios, o nuestras creencias de cualquier tipo, porque lo más importante es reconocernos en esta igualdad de seres humanos. ¿Y qué es lo que nos permite este reconocimiento de nuestra igualdad como seres humanos? El saber que el principal valor de todos es la dignidad y el tratarnos de manera respetuosa y hospitalaria, es decir, brindar al que llega aquello que le es indispensable para continuar la vida. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué es la dignidad? Es un concepto, pues, que no se deja atrapar fácilmente. Tenemos una idea, pero no es tan fácil expresar qué es la dignidad. La dignidad va a ser el reconocimiento de que el otro es un ser humano y que necesita de las mismas condiciones que yo para seguir viviendo. Y que por lo tanto lo tengo que tratar como yo quisiera que a mí me tratara. ¿Cómo quisiéramos que nos trataran a cada uno de nosotros? ¿Se les ocurre cómo? O sea, ¿cómo quieres tú ser tratado? ¿No sabes? Con respeto. Todos queremos ser tratados de la mejor manera posible, del mejor modo posible. ¿Sí? ¿O hay alguien aquí a que le gusta ser tratado mal? Todos queremos ser tratados del mejor modo posible. ¿Sí? Pues eso es la dignidad y no otra cosa. Esto es, no necesitamos elaborar así los grandes tratados. ¿Qué son los derechos humanos? Que es una palabra que va y viene, ¿no? Digamos que es de hecho como el gran discurso de la modernidad, los derechos humanos. ¿Y saben ustedes por qué se creó este concepto de los derechos humanos? ¿A raíz de qué? De que precisamente no se respeta los derechos humanos. No se respeta esto tan básico que nosotros estamos diciendo, el ser tratados de la mejor manera. El no ir en contra de ninguna dimensión de un ser humano. Y por dimensiones estoy hablando del cuerpo, de la mente, de los sentimientos, de los afectos. Respetarlos, a priori. Esa es la dignidad. Y la dignidad tiene como un componente para entenderlo, digamos, si yo les digo así dignidad, repito, no vamos a saber exactamente cómo expresar eso. Porque es lo mismo tiene esa misma dificultad que el amor, ¿no? Para que nos vayamos entendiendo. Todos aquí podemos pensar que sabemos qué es el amor. O tenemos una idea, ¿no? Porque va y viene, o sea, todo es el amor, amor por acá, amor por allá, ¿sí? Pero si yo acá les paso el micrófono a cada uno, cada una, y a ver, dime qué es el amor, vamos a tener dificultades para expresarlo. ¿Sí?
O sea, podemos dibujar un corazoncito, ¿no? Que es el símbolo. Como no sabemos exactamente cómo expresarlo, entonces utilizamos más bien una imagen. Pero, ¿y esa imagen qué hace? Pues nos compromete, ¿no? O sea, si yo le mando a alguien un corazoncito, espero que la otra persona entienda que yo le tengo cariño, que yo le tengo un sentimiento especial, que es importante para mí, que lo que le pase a esa persona es muy importante. ¿Sí? Pero bien a bien no podríamos nosotros expresarlo con palabras, sino que el amor, igual que la hospitalidad, igual que la dignidad, más que palabras, es la práctica, es el hecho en sí, es el comportamiento, ¿sí? Es decir, yo no puedo decir te quiero o me importas si, por ejemplo, cuando tú estás enfermo o enferma, yo no estoy ahí. Tengo que demostrar. ¿Sí? Lo mismo pasa con la hospitalidad. Yo no puedo decir que soy hospitalario si yo no lo practico o lo demuestro. Entonces, la dignidad de todo ser humano tiene que ver con este cuidado que nos damos el uno al otro, con este respeto, con este amor. El saber que cuando yo a un amigo o amiga o a un familiar, o a mis padres, a mis hermanos, a mis primos, a cualquier persona, yo les digo, me importas, te quiero, eso significa tener cuidado y de alguna manera tener una responsabilidad, por eso que estoy expresando. Si vamos hasta aquí comprendiendo, entonces que la hospitalidad y que la dignidad no son tan sencillas. Las escuchamos, pero el reto está en la práctica. Y eso sucede igual que con los derechos humanos en Occidente. Y el profesor Mohamed no me dejará mentir. Se habla mucho de derechos humanos y la práctica es casi nula. Hay un retroceso, de hecho, en todo Occidente para la práctica del respeto al otro. ¿Por qué? Porque lo que predomina allá es la individualidad y el consumo. El querer ser distinto al otro con base en las pertenencias materiales o de puestos públicos, ¿sí? Entonces, yo soy mejor que tú porque mira, yo tengo tal cosa, yo tengo una mejor casa, yo tengo un mejor coche, ¿sí? Yo viajo a tal o cual lugar. Si ustedes se dan cuenta, todas esas cosas son irrelevantes. Porque en realidad, lo único que a cada uno de nosotros nos interesa como ser humanos es ser amado, ser querido, ser cuidado por el otro. Esa es la hospitalidad. Y no es solamente una cuestión de formas, no es solamente ofrecer un té o darle cobijo en mi casa. Va más allá de eso. Vas en el sentido del reconocimiento de que todos somos responsables del otro, como soy responsable de mí mismo. Porque mi cuerpo, mi mente, yo la tengo que cuidar. Soy responsable en primer lugar de cada uno, de mí mismo. ¿Para qué? Para estar bien con los otros. Entonces debo de cuidar el cuerpo y la mente de los otros. Esa es la hospitalidad.
Y esa es la dignidad que cada uno de nosotros anhelamos en nuestro corazón. ¿Y esto qué relación tiene con esta palabra de la transhumancia, con este concepto? Esta palabra es un compuesto que tiene como origen el latín, transhumus. Trans quiere decir el cruce, cruzar. Por eso la palabra transformación, transversal. Y humus, que es la tierra. Entonces, transhumancia quiere decir cruce de tierras. Y estas tierras no solamente es física, sino también puede ser emocional, emotiva. También puede ser una ensoñación, puede ser intelectual. Y eso nos lleva a una transformación. Cuando yo me pienso en este cruzar, en este cambio, me transformo. Pero además esto no le sucede a una persona, nos sucede a todos. Esto es, tiene un carácter ontológico. En la filosofía, la ontología tiene que ver con el carácter del ser, con algo que le es propio, que le es inmanente. ¿Sí? Que no, es decir, para que un ser sea ser, tiene que tener este carácter de transformación continua. Y lo podemos ver desde el sentido del cuerpo. ¿Cómo nacemos nosotros? De la nada, ¿no? ¿Sí? Eso es un huevito en el vientre de nuestras madres, ¿sí? Que se va desarrollando durante 9 meses. Y luego se da, fíjense qué interesante, la primera transhumancia, que es cuando salimos de nuestras madres, del vientre de nuestras madres. Pero antes de eso, algo más importante, es nuestra primera casa. El vientre de nuestras madres es nuestra primera casa. Ella nos da hospitalidad durante 9 meses. Esto es que todos venimos de un lugar de hospitalidad. Estamos aquí porque nuestras madres nos alojaron durante 9 meses y no nos cobraron renta. ¿Sí entendieron esta broma, verdad? O sea, no nos cobraron renta. Gracias a Dios. ¿Sí? Y estuvimos 9 meses donde fuimos alimentados, donde fuimos cuidados para que pudiéramos desarrollarnos. ¿Sí? Y luego tuvimos que salir de ese lugar tan cómodo, tan confortable. Esa es la primera transhumancia. Es la primera migración que hacemos. Es una migración forzada. Nadie queremos salir de ese lugar donde no tenemos frío, donde no tenemos hambre, donde sentimos el amor de nuestras madres. El calor. Y entonces, esto que es para todos los seres humanos, es natural. Y es porque es natural, es ontológico. O sea, es decir, es una condición humana para poder vivir. Venimos todos entonces de un lugar de hospitalidad y de una migración, de nuestra primera gran migración al mundo. ¿A dónde llegamos? A un mundo. Y ustedes se preguntarán, ¿este mundo es hospitalario o no lo es? ¿Qué piensan ustedes?
sí es hospitalario. La pregunta es si es, ¿por qué? Porque tiene todas las condiciones climáticas y físicas, o sea, es decir, hay oxígeno, hay agua, hay sol, hay alimento, ¿eh? Hay leche, hay, ¿sí? Hay comidas de todo tipo deliciosas, hay animales. Si esto no pasara, si esto no existiera, ¿cómo podría seguir la raza humana? No podríamos vivir, ¿sí? O cualquier ser vivo, no solamente los humanos, cualquier ser vivo. Porque el mundo está lleno de hospitalidad, o sea, es un lugar plenamente hospitalario, es que podemos sobrevivir. Y además, porque los seres humanos, si ustedes hacen una comparación con los animales, somos los que más tiempo necesitamos de cuidados después de nuestro nacimiento. Un gatito o un perrito, a los pocos días ellos ya pueden sobrevivir, ya caminan, ya buscan su comida. El ser humano, ¿sí? Si bien le va, como a los 2 años apenas está caminando, o antes, un poco antes, pero ¿sí? No se puede alimentar por sí mismo. El ser humano, de todos los seres vivos, entonces es el que más tiempo necesita para sobrevivir, más tiempo de cuidados y de hospitalidad. Y eso se hace en un mundo que nos da las condiciones para poder hacerlo. Pero entonces nosotros vamos creciendo y permanecemos algún tiempo en nuestro lugar de origen, donde nacimos. Estudiamos,
nómadas. Todos nuestros abuelos, ¿sí?, han caminado por el desierto, se han asentado y han seguido caminando en una constante hasta la fecha. Y algo mucho más importante, y en donde quisiera yo centrar como nuestra reflexión. Esta transhumancia, digamos, particular de lo que han sido los pueblos en Marruecos, tiene su correlato, o sea, lo que lo acompaña, el conjunto de lenguas que se hablan. ¿Ustedes se han preguntado por qué se hablan tantas lenguas aquí? ¿Sí? ¿Y por qué no es así en otros países? ¿Por qué la mayoría de países son monolingües? En América, o sea, comenzando por Estados Unidos, ¿no?, pues solamente inglés. Y un poco de español que viene de los otros países. Y en México, hacia abajo, es español. Las otras lenguas solamente se estudian pues de manera así marginal, ¿no? Pero no es que lo pueden hablar. Entonces, todo un continente son monolingües, una sola lengua. En Europa también, la mayoría de los, ¿sí?, hablan una lengua. En Francia, pues hablan francés, y en España hablan español. Lo más interesante y relevante aquí en Marruecos es que se habla de manera activa, viva, muchas lenguas. Y que efectivamente todo esto trae conflictos, pero también trae algo, un componente, un elemento que es envidiable, que es privilegiado, que es que a través de estas lenguas ustedes tienen una ventana a muchas ventanas a otras formas de vida, y que siempre ha sido así. Es decir, desde los inicios, esta convivencia entre lenguas, entre la lengua tamasik, bereber, con el latín, ¿sí?, después cómo fue evolucionando por las colonizaciones siguientes, hasta llegar al francés, al español, el árabe obviamente como algo, digamos, como una columna, la columna que sostiene, digamos, el carácter marroquí. Y todas las derivaciones de ellas. Digamos, las lenguas vivas, el Darija, Tashehit. ¿Por qué las llamo vivas? Porque no solamente son las que están en los libros, sino son las que se hablan, las que sí, tienen un carácter vivo por eso. No es que solamente lo hablen unos grupos de manera especial. Entonces, y además su interés de todos ustedes, de las nuevas generaciones, por aprender otras lenguas, como ustedes mismos que están ahora aprendiendo español. O los que también están aprendiendo a la par de manera muy rápida el inglés, porque saben bien que pues es una herramienta, que es útil, que es un utensilio para estar en el mundo. Eso de alguna manera intuitiva, sin necesidad de mucha reflexión, ustedes ya lo saben. Porque así ha sido la historia de Marruecos, sea por guerras, por colonización, por conflictos. El caso es que dentro de todo esto, que obviamente es doloroso,
Porque además, igual que en México, nosotros en México, pues tuvimos esta colonización terrible hace 500 años por parte de los españoles, que fue terrible porque destruyeron todo lo que había antes de ellos. Y cuando les digo todo, en primer lugar tiene que ver con que, digamos, los cientos de lenguas que ahí se hablan casi han desaparecido, quedando muy pocos hablantes. Y aunque hay, digamos, intentos reiterados de que se continúe, es muy difícil. Entonces, el saber que en mi país yo tengo este conjunto de posibilidades de ser, ¿qué es una lengua? ¿Ustedes se han puesto a pensar qué es una lengua? ¿Qué es un lenguaje? ¿Qué trae consigo? A lo mejor, digamos, enunciado así esta pregunta nos puede ayudar. ¿Qué trae consigo el aprendizaje de una lengua? Por ejemplo, el español. Cultura. Y cuando hablamos de cultura, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de manifestaciones del mundo, de expresiones del mundo, de formas de vida que nos abren, porque entonces lo que yo puedo constatar con esta apertura es que no solamente lo que yo vivo, como yo he sido educado, es válido, sino que precisamente la diversidad me permite una mayor y mejor adaptación al mundo. ¿Por qué? Porque conozco otros sentidos, otras expresiones del ser humano. Entonces, digamos que para los países que hemos sido colonizados, la idea de la modernidad siempre está ahí como, digamos, como un anhelo, alcanzar modernidad. Bueno, para los países como México, entraron por ahí de los años 70 del siglo pasado, de pleno a la modernidad, la experiencia a eso que se llama modernidad ha sido realmente catastrófica. Ha sido terrible, porque de la modernidad que se habla es sobre todo de una modernidad tecnológica industrial que ha destruido ecosistemas, ecología, que ha ido en contra del conjunto familiar y que lo que cada vez de manera más profunda hace es llevarnos a un individualismo, a no estar con el otro, a alejarnos, a ser más indiferentes hacia el otro. Entonces, en el discurso de la modernidad existe esto, pues, de la igualdad, de la libertad. Pero estas palabras, estos conceptos de igualdad y libertad, igual que los que hemos visto de dignidad y de amor, tienen que llenarse de contenido. ¿Libertad para qué? ¿Qué se hace con la libertad? ¿Sí? Cualquiera de nosotros le podemos decir, mira, tú ya eres libre. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa? O sea, puedes hacer lo que tú quieras. Nadie te va a detener, nadie te va a juzgar, nadie te va a decir nada. ¿Sí? El reto que se nos presenta cuando se nos dice eres libre es ¿qué vamos a hacer con esa libertad? ¿Por qué? Porque de manera general cuando se habla de libertad es que mira, entonces yo tengo libertad para destruir al otro, para destruir la ecología, para destruir el medio ambiente, para contaminarlo.
bien entendida la libertad va de la mano de lo que dijimos antes, de la dignidad. La libertad solamente puede ser ética. La libertad es para cuidar de mí y de los otros. Esa es la única libertad posible. No es para destruir o hacer, no sé, lo que se me venga en gana. Entonces, la libertad es una libertad ética, hospitalaria. Por eso es que se luchó tanto. Esa Francia que nosotros admiramos tanto, ¿sí?, que pelea por la libertad, la igualdad y la fraternidad, nació estas palabras, fraternidad, igualdad y libertad, son éticas. Solo que en Occidente solamente ha quedado la idea de libertad para realizar destrucción en el mundo. Y la igualdad y la fraternidad han quedado de lejos. Esto no es una libertad ética, no es una libertad hospitalaria, porque la fraternidad y la igualdad, eso es el principio de la hospitalidad. De ahí que entonces, en verdad que nosotros, como marroquíes, no tendrían ustedes, y estoy hablando, me involucro, aunque como sea, me involucro, no hay nada que envidiar a países que no han respetado estos principios éticos, sino que tenemos que reconocer lo que en la práctica sí se ejerce en cada país. Y creo que eso no solamente nos ayudaría a nosotros mismos, sino también tiene un impacto en esos países que sus principios fueron éticos, es decir, toda la lucha libertaria, todo el quitarse esta carga religiosa que les daba precisamente a los reyes, todo este poder total, y que dio lugar a la democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es la expresión libre de cada quien. Y la dignidad lo que ayuda es que, bueno, que va con la democracia es que no te voy a juzgar por lo que tú pienses o creas. Por todo esto es que se ha luchado en el mundo. Estas luchas que se llaman emancipatorias de libertad. Pero nosotros tenemos que hacer un balance de qué grado hemos alcanzado de libertad y democracia en el mundo. Y el balance es negativo, muy negativo. Por eso mismo es que el título de esta conferencia se llama Un mundo trashumante. El factor que lo hace negativo, digamos, en donde nosotros podemos ver con mayor claridad que esta perspectiva de libertad ética no ha funcionado, es cuando vemos a millones de personas que tienen que salir de sus países en condiciones de miseria extrema, de indigencia. Ahora mismo, si ustedes han visto en algunas de las noticias, muchos países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, todo esto, pasan por México para querer ir a Estados Unidos. Son millones de personas que no pueden estar en sus países porque son víctimas de todo tipo de abusos, asesinatos y demás. ¿Sí? Y quieren llegar a Estados Unidos para que Estados Unidos les dé refugio, pero Estados Unidos ha dicho, yo ya no quiero más. Entonces, ¿qué van a hacer todos estos millones de personas? Ahora, no solamente es un hecho aislado, no es solamente que esto pase allá. Aquí mismo,
Marruecos, digamos, es este país de tránsito como lo es México, pero para todos los otros países de África que quieren llegar a Europa. Estamos hablando de que todo el mundo, en todo el mundo hay esta transhumancia, esta movilidad, ya sea por economía, por catástrofes ecológicas, por guerras, como es en Siria. O sea, es decir, todos estos millones de sirios que han tenido que salir por la guerra que ha efectuado ahí Estados Unidos y que viven en estos, digamos, campamentos de la ONU, ahí en Turquía. Estamos hablando de más de 1.000 millones de personas en la transhumancia, en esta condición. Esto es un hecho inédito de que tantas personas estén buscando un lugar donde quedarse, donde estar. Están buscando hospitalidad en el mundo, porque el mundo ha dejado de ser hospitalario para ellos. Entonces, ¿qué es lo que la experiencia histórica, social de Marruecos puede enseñarnos a ese mundo transhumante? Primero, la sobrevivencia en un ambiente, en un medio ambiente extremo. Porque digamos que ustedes han conquistado como cultura el desierto. Eso es extremoso. ¿Quién sobrevive en el desierto? Y han encontrado oasis, han construido oasis para poder sobrevivir. Y luego, esta hospitalidad, que es, digamos, el componente para poder llevar a cabo esa transhumancia. Cada oasis, entonces, es un oasis de hospitalidad. Donde llegamos, podemos estar ahí, podemos tener comida, sustento para continuar el viaje. Un refugio. Entonces, ¿qué es lo que enseña Marruecos al mundo? Primero, la sobrevivencia en condiciones extremas. La búsqueda y construcción de oasis. Y todo esto para crear un mundo hospitalario, en donde los más de 8.000 millones de personas que somos, tenemos todos el mismo derecho de seguir viviendo en condiciones de dignidad, respeto, cuidado y amor. Esto es, digamos, como el proyecto que estamos trabajando con la Universidad de México para fundamentar esto que a grandes rasgos les estoy transmitiendo. Entonces, antes de continuar, a mí me gustaría que abriéramos el diálogo sobre esto que he dicho, para que nos expresemos, porque la hospitalidad también tiene que ver con la expresión de todos, no es solamente de una persona. La hospitalidad tiene que ver y comienza con la escucha del otro. Digamos, ustedes ahora mismo están siendo muy hospitalarios conmigo, me están escuchando. Pero la hospitalidad siempre es de ida y vuelta, no es solamente de un lado. Ahora yo los quiero escuchar, ¿sí? Para continuar.